Oncología para el médico de primer contacto. Cuando tengamos un paciente con sospecha de cáncer debemos recordar los datos clínicos, siendo la tos el más frecuente, seguido por la pérdida de peso no intencionada y la disnea. Se pueden presentar además dolor torácico, hemoptisis, dolor óseo y derrame pleural, los cuales se tendrán que estudiar cabalmente. Es muy importante entonces que si tenemos un paciente con estos síntomas clínicos, si bien es cierto que podría tener un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, nunca debemos descartar que no se trate de cáncer, sobre todo si se trata de un paciente que tiene esta tríada clínica. Algo importante también por el porcentaje de pacientes con enfermedades avanzadas es recordar los síntomas por metástasis extratorácicas. La mayoría de ellas se van a presentar en el hígado y en las glándulas suprarrenales. Así, es importante que veamos la asociación entre procesos hepáticos, óseos, cerebrales o suprarrenales en un paciente con tos, disnea y pérdida de peso. Otra cosa importante es recordar la solicitud de marcadores tumorales. En muchas ocasiones, cuando la enfermedad está avanzada, como en estas metástasis extratorácicas, el marcador tumoral puede estar incrementado. Sin embargo, es importante recordar que no tiene la especificidad suficiente para poder ser un parámetro diagnóstico. Es importante entonces posicionarlo como un parámetro de supervivencia, pronóstico y también de respuesta terapéutica. Su valor normal es menor a 5 nanogramos por mililitro. Si el valor excede esta cifra, se habla de una disminución en la supervivencia a 5 años. Y en diversos estudios se ha demostrado que un valor mayor a 40 habla de un pobre pronóstico en cuanto a supervivencia. Ahora bien, la mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas, esto es, cuando ya hay metástasis. Si comparamos México con Estados Unidos, veremos que solo el 1% o incluso menos se diagnostican teniendo un tumor localizado. La mayoría de los pacientes estarán en etapa metastásica al diagnóstico. Y esto tiene que ver mucho con la supervivencia. Si nosotros vemos la supervivencia por etapas, veremos que solamente 6% están vivos a 5 años cuando se diagnostican en etapas metastásicas, hablando de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Y esto disminuye hasta el 3% si hablamos de células pequeñas. Por lo tanto, realizar diagnósticos más tempranos es fundamental para poder mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. La enfermedad temprana tiende a recurrir, así que también tendremos que valorar si el paciente requiere, después del diagnóstico y la resección, algún tratamiento adyuvante. Esto es campo del oncólogo, debido a que no todas las enfermedades tempranas requieren adyuvancia. La adyuvancia es el tratamiento que se da después de un control local para disminuir la probabilidad de que la enfermedad recurra. De ahí que haya habido a lo largo de la historia muchos ensayos donde se demostró el beneficio de la quimioterapia. Entre más avanzada estaba la etapa clínica, mayor muerte había. Sin embargo, las pacientes y los pacientes que lograban vivir debido al tratamiento por quimioterapia aumentaba. Esto significa que la adyuvancia ha tenido un papel importante durante la historia del tratamiento para pacientes con cáncer pulmonar. Para nuestra atención en el primer nivel de atención hemos hablado de la importancia del tamizaje. Ahora nos vamos a referir al tamizaje del cáncer pulmonar. Hay dos documentos que vale la pena revisar constantemente. Unos son producidos por lo que nosotros llamamos NCCNs, que nos permite tener guías acerca de la actualización del tratamiento y del diagnóstico de varias enfermedades neoplásicas. Y tenemos también en México una guía de práctica clínica nacional para el manejo del cáncer, que considero muy valiosa de revisar. Para empezar, tenemos que establecer cómo se hace el tamizaje de los pacientes con cáncer pulmonar. Para ello vamos a establecer quiénes son pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo se dividen en dos grupos. En esta imagen podemos ver al grupo 1. Son pacientes de 55 a 77 años de edad que actualmente fumen o que hayan suspendido el tabaquismo en menos de 15 años y que tengan un índice tabáquico igual o mayor a 30. El índice tabáquico se obtiene conociendo el número de paquetes por el número de años consumidos. Para poder hacer el cálculo se puede utilizar esta fórmula, debido a que cada cajetilla de cigarrillos contiene de manera estándar 20 unidades, podemos contar el número de cigarrillos al día por el número de años que se ha fumado y dividirlo entre 20. Con este resultado obtendremos este índice tabáquico. Además del tabaquismo, sabemos que se puede calcular o estimar el riesgo de otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que cada paciente de nuestra consulta de primer nivel tiene que tener calculado su índice tabáquico.
Además del grupo 1, las guías han establecido otro grupo de alto riesgo llamado grupo 2, en la cual la edad disminuye a 50 años, el índice tabáquico disminuye a 20, pero se debe tener un factor de riesgo adicional, como puede ser el tabaquismo de segunda mano. Este grupo también se considera de alto riesgo. Sin embargo, la categoría 1 para poder hablar de alto riesgo es el grupo 1, y es el que no debemos omitir en ningún momento. Después veremos cuáles son las limitaciones de estos grupos y por qué debemos de ser acuciosos en la investigación de poblaciones de riesgo. En cuanto a los estudios realizados para el diagnóstico, la radiografía simple es un estudio insuficiente. No evalúa de manera correcta la región mediastinal y puede omitir imágenes que estén por detrás del corazón. La sensibilidad va del 30 al 35% y su especificidad llega a ser hasta del 65%. Recordemos que cuando hablemos de sensibilidad, hablamos de que ante un test positivo realmente se encuentre cáncer. En este caso, hablamos de los verdaderos positivos. Y la especificidad habla acerca de que ante un test negativo realmente haya ausencia del padecimiento, en este caso cáncer, es decir, los verdaderos negativos. En el caso de la radiografía simple, la limitación es no poder ver todas estas estructuras mediastinales, no poder evaluar correctamente los ganglios linfáticos y las estructuras por detrás del corazón. Así que en la actualidad una radiografía simple no es el mejor estudio para poder diagnosticar cáncer pulmonar. La tomografía axial computada valora enfermedades asociadas que están en suma relación con el cáncer, como puede ser el enfisema, nos permite hacer una estadificación, podemos valorar mejor los ganglios linfáticos mediastinales y nos permite incluir hígado y suprarrenales, que como vimos son el principal sitio de metástasis y se tiene que tomar en cuenta. La sensibilidad y la especificidad son mejores que con la radiografía de tórax, sin embargo, tiene algunas limitaciones. Es por eso que en la práctica profesional oncológica, el estudio con PET-CT utilizando 18-FDG es una piedra fundamental para la estadificación correcta y la reducción de procedimientos invasivos. De esta manera, la PET-CT nos permite conocer mejor la zona mediastinal y nos permite también establecer un mejor patrón inicial para poder iniciar el tratamiento. Vamos a ver ahora qué nos compete en el primer nivel de atención. Recordemos una cosa, si estamos hablando de tamizaje, estamos hablando de pacientes sin síntomas. Si un paciente llega con nosotros con pérdida de peso, disnea y tos, pues entonces ya tiene síntomas. Lo que haremos serían estudios diagnósticos. Podríamos comenzar solicitando una tomografía. Diversos estudios han demostrado que la realización de tomografías podría permitir diagnosticar de forma oportuna a los pacientes con cáncer pulmonar, siempre y cuando estos pacientes sean bien seleccionados. De ahí lo de pacientes de alto riesgo, mayores de 55 años, con tabaquismo activo o con suspensión menor a 15 años y un índice tabáquico igual o mayor a 30 paquetes por año. Este estudio publicado en 2011 demostró que la tomografía con baja tasa de dosis podía reducir la mortalidad incluso en un 20%, comparada con la radiografía de tórax, y que el número de diagnósticos realizados con este estudio tomográfico incrementaba el diagnóstico temprano comparado también con la radiografía de tórax. Ahora es muy importante comprender las limitaciones de este tipo de estudios. No quitemos de la mente lo estándar. Ya sabemos cuáles son las características de los pacientes que vamos a denominar de alto riesgo. Sin embargo, hay algunos puntos importantes donde podemos trabajar en el primer nivel de atención para mejorar el diagnóstico oportuno. En este póster presentado en la sesión de ASCO del 2020, se demostró que muchos programas de residencia médica en Canadá pueden adolecer del conocimiento para el tamizaje de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, de entrada, en muchas ocasiones no conocemos cuáles son los criterios para decir que un paciente tiene alto riesgo y que debe ser tamizado. Pero, aunque los conozcamos, existen algunos efectos que modifican la interpretación de los resultados. Algunos son conocer los efectos biológicos de la exposición a los estudios. Finalmente, estamos hablando de tomografías y de exposición a radiación, al compararlo con una radiografía simple. Tenemos que conocer el efecto de la mortalidad en la interpretación de los resultados. Aquí vale la pena conocer el concepto del número necesario a tamizar, el efecto de la incidencia bajo el concepto de índice de incidencia y finalmente el efecto de la prevalencia en la interpretación de los resultados bajo el concepto de probabilidad condicional. Hablando del efecto biológico, sabemos que la radiación va a generar una dosis distinta dependiendo del tipo de estudio que haya.
Existen diferentes dosis dependiendo el concepto que se tenga en cuanto a la exposición, la absorción, la equivalencia o la efectividad. Si hablamos de dosis efectiva, hablamos de la suma ponderada de la dosis a todos los tejidos y órganos que estén involucrados y se puede medir en milisieverts. Lo que tenemos como punto de comparación es la radiación natural de fondo. Se estima que esta es de 3 milisieverts por año. A partir de eso, nosotros podemos conocer la cantidad a la que estamos expuestos con cada estudio radiológico. Hablando del tórax, una radiografía simple nos condiciona 0.1 milisievert, lo que equivale a 10 días de exposición a radiación natural de fondo. Si hacemos una tomografía estándar, esto sube a 2 años, y hacer una PET-CT equivale a 25 milisieverts u 8 años de exposición a radiación natural de fondo. Por ello, el tamizaje se realiza con una tomografía de baja dosis. Esto es importante para que nosotros no sobreexpongamos a nuestro paciente a radiación. A diferencia de la tomografía estándar, en esta únicamente tenemos 1.5 milisieverts, lo cual equivale a 6 meses de radiación, que tampoco es poca cosa, pero que sí disminuye conforme o con respecto a una tomografía estándar. Ahora bien, ya que establecimos el papel de la tomografía de baja dosis, vemos que encontrar o modelar sistemas de detección que no expongan al paciente a la radiación es una necesidad. Por lo tanto, aunque actualmente el estándar sea buscar poblaciones de riesgo y aplicarles anualmente el escrutinio con tomografía de baja dosis, no quiere decir que esto no se pueda mejorar. Hay que aprender a comprender también los resultados. En este mismo estudio se determinó que el número necesario a tamizar con tomografía de baja tasa de dosis fue de 320 personas. ¿Cómo debemos interpretar este estudio? Se necesita tamizar a 320 personas con tomografía de baja tasa para A. Obtener un test positivo, B. Obtener un test verdadero positivo, C. Prevenir una muerte que hubiera ocurrido usando el tamizaje con radiografía de tórax, o D. Prevenir una muerte que hubiera ocurrido sin tamizaje. ¿Cuál consideras que sea la respuesta correcta para poder interpretar esta NNS de 320? Bueno, el número necesario a tamizar constituye un indicador de la eficacia de una intervención y toma en cuenta la mortalidad, tanto para controles como para aquellos que están sometidos al tratamiento o al test experimental. Nosotros vamos a poder calcular de esta manera los riesgos relativos y los riesgos absolutos, los que mencionábamos allá en las primeras diapositivas. De esta manera vamos a poder calcular el número necesario a tamizar para poder demostrar la diferencia en mortalidad. Así, esos 320 que son derivados de este estudio mencionan que necesitamos tamizar a 320 personas con la tomografía de baja dosis para poder prevenir una muerte que hubiera ocurrido usando la radiografía de tórax. Entonces, como puedes ver, ya nos va aterrizando la idea de que no es hacerle tomografías a todos, primero porque eso sería sobreexponer a radiación a seres humanos que no iban a desarrollar la enfermedad. Segundo, aunque tengamos un grupo de alto riesgo, tenemos que tamizar a muchas personas, 320 de acuerdo a este estudio, comparado con haberlos hecho con la radiografía simple para poder evitar una muerte. Entonces aquí es donde se pone compleja la situación. Continuemos con las siguientes consideraciones. ¿Qué papel tiene la incidencia y la prevalencia para poder interpretar los resultados? El índice de incidencia es la relación entre la altura de las barras negras y azules. La barra azul corresponde a la población y la barra negra a los casos de cáncer pulmonar. Si nos damos cuenta, si utilizamos el tamizaje para pacientes mayores de 40 años, realmente el beneficio es poco, porque la cantidad de casos referentes a la población no va a tener un índice o una razón importante. Pero ¿qué pasa si en vez de hacerlo a todos por arriba de los 40 años, lo comenzamos a hacer en este grupo de pacientes de 55 a 79 años? Entonces va a bajar el número de casos de cáncer, pero va a bajar más todavía la población en la cual los detectamos. Esto hace más eficiente el escrutinio. Y si a eso les agregamos el tabaquismo o la suspensión dentro de los 15 años o todos los criterios que conocemos actualmente como el estándar, vemos que el número de casos en cuanto a este índice de incidencia va a ser mucho mayor. Entonces lo que queremos es eso, determinar cuál sería la mejor manera de seleccionar a la población de riesgo y de escoger el mejor estudio para poder determinar los casos de forma temprana. Finalmente, es muy importante recordar que aunque el cáncer está incrementando, sigue siendo una enfermedad poco frecuente dentro de toda la población.
de tal manera que no es lo mismo tener 10 casos en una población que tener uno. Si nosotros pusiéramos un ejemplo para interpretar la sensibilidad y especificidad de los estudios, caeríamos en la siguiente consideración. Imaginemos que hay una incidencia de 1 en 100, esto sería riesgo absoluto, recordemos, de casos de cáncer en esta población. Si nosotros aplicáramos una prueba con una sensibilidad y especificidad altas, digamos del 97%, ¿cuál sería la probabilidad de que una prueba positiva realmente indique que el sujeto tiene cáncer? Si es que nosotros seleccionamos aleatoriamente y la prevalencia es baja, de 1 en 100. Y eso baja entre comillas, porque podría ser de 1 en 1000, de 1 en 10,000. Entonces, el punto que queremos analizar aquí es que entre menor prevalente sea una enfermedad, tenemos que interpretar con más cuidado los resultados de las pruebas de escrutinio. Entonces, ¿qué pensaríamos aquí? Las opciones son A, 25%, B, 50%, C, 75% o D, 97%. Si nosotros utilizamos un modelo bajo teorema de Bayes, que incluye la probabilidad condicional, nos daremos cuenta que a pesar de la alta sensibilidad y especificidad del 97%, la respuesta correcta es 24.6%. Esto significa, redondeando, un 25%. Entonces, a pesar de que una sensibilidad y especificidad son altas, si nosotros tenemos una baja prevalencia de la enfermedad, el riesgo de que nosotros tengamos un falso positivo es alto. De ahí que la baja prevalencia tenga implicaciones en la interpretación de las pruebas de detección. Y como ustedes podrán ver, si esto incrementa a 1 en 1000 o a 1 en 10,000, este porcentaje disminuye aún más. Otras consideraciones importantes para finalizar es que solo el 52% de los pacientes que son de alto riesgo en la consulta van a seguir la recomendación de realizarse la tomografía y que hasta el 33% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer no cumplían con los criterios de alto riesgo ni en la categoría 1 ni en la categoría 2, y de ellos solamente un 12.5% aparece como de un riesgo alto al utilizar alguna de las calculadoras disponibles para estimar el riesgo en los pacientes. Así que este es un área de oportunidad. Todo el personal del primer nivel de atención debe trabajar en la investigación de mejores estrategias para el diagnóstico temprano del cáncer. Recordemos que en nuestro país menos del 1% de los pacientes son diagnosticados en etapa temprana. Es prácticamente anecdótico encontrar un paciente en etapa temprana y hacer este diagnóstico tendría un impacto importante en la supervivencia, en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes. Así que es nuestra responsabilidad poder diseñar mejores estrategias de tamizaje. Finalmente, la evidencia en los últimos 2 años nos ha demostrado mediante el estudio MIL y mediante esta publicación en New England que el tamizaje a 10 años de seguimiento utilizando la tomografía, particularmente con el análisis mediante volumen isotrópico, ha mencionado o ha logrado demostrar un beneficio en la supervivencia de los pacientes. Entonces, podemos ver un incremento en el diagnóstico con 5.58 casos por 100 años persona y una mejoría en la supervivencia global, incluso a los 10 años en el seguimiento, mejorando a 2.5 muertes por 1000 años persona comparado con el grupo control. De esta manera podemos establecer que sigue siendo el estándar. Hacer la tomografía con baja dosis es un estándar actualmente para esta población o grupo de alto riesgo, pero no significa que sea algo que no se pueda mejorar. Así que tenemos que buscar nuevas recomendaciones. Este estudio me parece muy relevante, también presentado en el año 2020, acerca de cómo la red neuronal convolucional y otras estrategias de inteligencia artificial o de análisis bajo modelos o sistemas complejos nos puede dar nuevas herramientas para el diagnóstico temprano. En este caso, se hizo una predicción de cáncer pulmonar a partir de la imagen de radiografía de tórax, edad, sexo y tabaquismo, y mediante esta tecnología se pudo determinar que esta red neuronal fue más sensible y omitió 30.8% menos casos de cánceres de pulmón. Así, toda la parte de innovación tecnológica, inteligencia artificial, sistemas de redes, pues nos van a permitir hacer diagnósticos más oportunos. Entonces, no debería de extrañarnos incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas al diagnóstico temprano de los pacientes con cáncer. Quizá en el futuro estemos hablando de nuevos modelos de tamizaje, en un futuro muy reciente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros logramos detectar en el tamizaje un nódulo? Supongamos que un paciente acudió con nosotros sin síntomas, pero es un paciente de alto riesgo. Está en nuestro consultorio, nosotros lo abordamos,
Vemos que tiene 60 años, que sigue fumando y que tiene un índice tabáquico de 35. Bueno, ahora sabemos que tenemos que pedirle una tomografía, pero recordemos siempre con baja dosis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nosotros encontramos una lesión de 11 milímetros, tenemos que tomar alguna de estas conductas. Lo que nosotros recomendamos es seguir las indicaciones marcadas por NCCN. Aquí vemos que dependiendo del tamaño del nódulo, si es que esté sólido en el tamizaje inicial, debemos de tomar alguna conducta que puede ir desde la vigilancia hasta repetir la tomografía en 6 o 3 meses dependiendo del tamaño, y como podemos ver a partir de los 8 milímetros ya entra en consideración poder realizar PET-CT. Si es mayor a 15 milímetros se debe de optar ya por una tomografía simple y contrastada o en la mayoría de los casos por una PET-CT para poder ya diagnosticar mediante una evaluación concreta la posibilidad de hacer una biopsia o una escisión quirúrgica. En caso de que el nódulo sólido sea endobronquial, la tomografía se realizará en un mes y de no resolver se deberá realizar una broncoscopia. Esta es una conducta que nos parece muy acertada y es mucho mejor que haberle pedido una radiografía donde no podemos estimar el tamaño de la lesión ni darle un seguimiento correcto. Así que recordemos, en el primer nivel de atención nos es pertinente el tamizaje de los pacientes y su seguimiento. Mientras llegan estos meses, valdría la pena, por cómo están estructurados varios sectores del sistema de salud, ir valorando la necesidad de la interconsulta o la referencia al departamento de oncología. Ahora bien, el nódulo pulmonar puede tener sospecha de infección. A veces pensamos que se trata de neumonía, por ejemplo. Valdría la pena hacer un control en un lapso no mayor a 3 meses. Y en caso de que el nódulo no sea sólido, sino subsólido, la conducta cambia. El corte es de 2 centímetros, siendo menor o igual a 19 milímetros una indicación para vigilancia, pero si es mayor a los 20 milímetros o igual a esta medida, deberá repetirse en 6 meses. Finalmente, también hay pautas para el seguimiento una vez que se ha realizado la segunda valoración mediante la tomografía de baja dosis. Todos estos algoritmos están en las referencias que mostrábamos sobre la guía para el escrutinio y tamizaje de cáncer pulmonar y vale la pena que podamos recordarlos y consultarlos cuando sea pertinente. No obstante, no recordemos que la referencia oportuna al oncólogo es fundamental. Nuestro papel en el primer nivel de atención debe ser disminuir los factores de riesgo, hacer un diagnóstico oportuno mediante el tamizaje en esta población sin datos clínicos, pero con factores de riesgo, y si hay factores de riesgo, pero además de eso hay síntomas, eso ya no es tamizaje, eso va a ser un diagnóstico, solicitando un estudio de imagen y lo que sea pertinente para la referencia oportuna. Entonces podemos decir que esos serían los 3 pilares hasta lo que hemos revisado. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente día.